Querida familia, queridos amigos, hermanos, Jesucristo ha resucitado. Muy feliz Pascua. Quiero comenzar estas reflexiones que quiero compartir con vosotros invocando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia, nuestra razón, foguea nuestro corazón, haz crecer esta semilla de fe que tenemos todos nosotros y permítenos ser instrumentos y ser testigos de tu resurrección. Hermanos, desde el Jueves Santo nos venimos preparando, aprendiendo de Jesús su mandamiento máximo, aprendiendo de Jesús este amor que es capaz de dar su vida por nosotros y quedarse con nosotros en la Eucaristía. Este amor que se entrega hasta el final, que muere por nosotros y que suscita pues una compasión hacia Jesús, hacia los que sufren. En estas devociones populares, en estas procesiones que habitualmente en todas partes del mundo buscan vivir la Semana Santa de una manera profunda y que culminan pasando por este Sábado Santo de acompañar a María, María que es consolada y también se vuelve consoladora. María que es a la primera a la que Jesús se aparece. Tenemos que invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a entender mejor con la razón, pero sobre todo con el corazón, esta verdad en la que se fundamenta nuestra fe. Jesucristo ha resucitado. Quería dividir estas reflexiones en tres partes. La primera, que va dirigida a vuestra inteligencia. La segunda, que se apoya en la Sagrada Escritura. Y la tercera, que va dirigida a vuestro corazón. En primer lugar, la razón nos habla de que la resurrección no es algo contrario a nuestra inteligencia. Hay una cierta lógica en la resurrección. Es una realidad misteriosa. Quizás estamos más acostumbrados a acompañar a Cristo sufriente. Estamos más acostumbrados a conocer el Evangelio por la ley máxima del amor. Estamos más acostumbrados a ver un Jesús que predica las parábolas, que hace milagros, pero quizás la realidad de la resurrección permanece como un misterio, un enigma, porque no nos lo acabamos de creer. Y precisamente nuestra fe se fundamenta, el Big Bang, el inicio del cristianismo, es el hecho de la resurrección de Jesús. Dice la Sagrada Escritura que se apareció a Cefas y más tarde a los 12, en ese pasaje que todos conocemos de Emaús. Pero ¿qué sucede realmente en la resurrección? ¿Qué ha sucedido con Jesús? Se trata de un salto ontológico. No es volver a la vida de antes. ¿Qué quería decir? Iban hablando los discípulos. ¿Qué quería decir eso de que a veces Jesús hablaba de que tenía que resucitar de entre los muertos? Resucitar es una mutación decisiva. Es un acontecimiento universal. No es volver a la vida de antes. No es volver otra vez a lo de siempre. Nunca antes había sucedido esto. Es una vida nueva desde el inicio que nos presenta un mundo nuevo, una realidad, una dimensión nueva. Jesús era totalmente diferente, aunque era el mismo de siempre y tenía las llagas en su cuerpo, pero era diferente, era capaz de estar en dos lugares a la vez, era capaz de atravesar paredes, era capaz de tener una presencia
escatológica. Si Dios existe, no puede crear una nueva realidad, una nueva dimensión, una eternidad. El reino de los cielos, decía Jesús, es como un grano de mostaza. Un grano que tiene una potencialidad infinita. Esta semilla pequeña, esta semilla que es un grano de trigo y que muere, es capaz de crear una belleza y una realidad en un árbol. Lo pequeño es realmente grande. Ese es el misterio maravilloso que Jesús nos presenta en el Evangelio y que Jesús realiza en su propia vida y que es la semilla de nuestra propia resurrección. Los pequeños, esos primeros cristianos, salen al mundo a dar testimonio en medio de un imperio romano, en medio de una realidad en la que ellos no cuentan. Y sin embargo, esta pequeña realidad va a dar lugar a un crecimiento asombroso del cristianismo. Y este crecimiento tiene lugar por atracción. Es un crecimiento donde ven la presencia de Cristo resucitado en esos primeros cristianos. En este primer punto, os decía que va dirigido a la mente, a vuestra razón. Es lo que se llaman los signos de credibilidad de nuestra fe cristiana. Es decir, que nuestra fe en Cristo resucitado corresponde, es verdad, a la fe. Es algo que no vemos, pero que no es contrario a la razón. En primer lugar, es una realidad de que el sepulcro está vacío. Es un presupuesto necesario para creer en la resurrección. Aunque que el sepulcro esté vacío no demuestra la resurrección. Pero Pedro en Pentecostés, cuando habla, con esa fuerza con que habla en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dice: a David, al patriarca David, lo enterraron y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Es como si les dijera: os desafío a que encontréis el cuerpo de Jesús. Id a buscar dónde está, quién lo tiene. El sepulcro está vacío. Es lo que descubren María Magdalena, Juan, Pedro cuando asoman al sepulcro. El sepulcro está vacío. Y este es el elemento principal o primero, fundante, de los signos de credibilidad. Jesús se aparece a las mujeres. Las mujeres en tiempo de Jesús no tenían credibilidad jurídica. Si lo hubieran querido inventar, escribir una historia y ponerse de acuerdo, nunca hubieran puesto a una mujer como testigo de la resurrección. Después sucede que diversas fuentes, porque Lucas, Mateo, Marcos y Juan tienen diversas fuentes, dos de ellos son apóstoles, son testigos de la resurrección, pero Marcos y el propio Lucas pues son discípulos, uno de Pedro y el otro de Pablo, y cada uno tiene fuentes diferentes de la resurrección, y sin embargo todas las fuentes son coincidentes, todas las fuentes nos hablan de realidades totalmente convergentes, con estilos diferentes, personas diferentes, fuentes diferentes, pero en el fondo el núcleo del mensaje que están transmitiendo es el mismo. Hay un cambio sustancial en los apóstoles. Vemos que unos hombres que eran pescadores, que eran ignorantes, que no eran doctos, que no estaban acostumbrados a la lectura, a la predicación, muchísimo menos. La mayoría de ellos pues tenía lo básico en formación y sin embargo salen a las plazas a predicar públicamente. Algo importante ha pasado. La predicación apostólica, el entusiasmo con que predicaban, la audacia,
con que afrontan el riesgo y que en definitiva termina con su muerte, es impensable sin un contacto real de estos testigos con el fenómeno totalmente nuevo e inesperado de Cristo resucitado. Sigo con los argumentos hacia la inteligencia, hacia la razón. Después de la resurrección hay una renuncia por parte de la comunidad cristiana a celebrar el sábado. Pasan de celebrar el sábado, que era el día de los judíos. Era el día que, según la historia sagrada, y que Moisés había determinado como un día sagrado, el más importante de la semana. Y sin embargo, distingue a la comunidad cristiana desde el principio la elección del día del Señor. El día del Señor, Dominus, domingo, domingo. De ahí viene la palabra domingo, el día del Señor. Y esta es una de las pruebas más fuertes de que ha sucedido una cosa extraordinaria. El descubrimiento del sepulcro vacío y el encuentro con Cristo resucitado. Todo esto va a la inteligencia. Hay otros argumentos que os podría compartir, pero esto no es lo más importante. La fe no es una experiencia de inteligencia, de razón, de ponderar argumentos en pro y en contra. Es la experiencia que hemos tenido nosotros, todos. La fe es una experiencia del corazón, es una intuición. Blaise Pascal decía, este gran converso, un gran científico, un gran matemático, que en su conversión decía: creo en los testigos que se dejan matar perdonando. Y el primero de ellos, Esteban, el protomártir. Un joven, un niño que había presenciado y había tenido en su corazón ese Cristo, seguramente pues cuando era niño, y que es capaz de dejarse apedrear dando testimonio de Cristo. Son testigos que convencen. Y quizás muchos de nosotros hemos tenido en nuestras vidas, a lo mejor nuestros padres, a lo mejor personas que han influenciado en nosotros y que nos han dejado una huella y que nos han permitido, solo con sus vidas, creer en Jesús. Nos ha cambiado la vida, como a tantas personas, desde el inicio del cristianismo. El hecho de muchos testigos que han vivido según esta fe y que han sido coherentes con su fe, ha dejado una huella en la historia. Es una huella imborrable, que ha creado la cadena más maravillosa de hombres y de mujeres, incluso que han estado dispuestos a dar sus vidas por el Galileo. Nadie da la vida por un muerto. Nadie. Cuando pensamos en grandes personajes de la historia, en Napoleón, en Julio César, en Alejandro Magno, personas que han tenido una influencia importante en la vida, ninguno se acerca a la influencia, a la huella que ha dejado Jesucristo en millones de personas. Y esta experiencia de un Cristo vivo se hace muchísimo más palpable en los santos. Los santos que nos han traído un evangelio vivo, que no solamente han dejado testimonio de que creían en ese Cristo vivo, sino que han sido capaces de extender el amor de Cristo en la humanidad. Por eso dice Benedicto XVI que los santos es una de las pruebas más contundentes de que Cristo vive. Dice Benedicto XVI, los santos y la belleza que la fe ha generado. Muchas veces vemos tanta belleza en pinturas, en esculturas, en la música, en el arte, tanta belleza que se ha expandido a partir de este hecho fundante de la resurrección de Cristo. El segundo punto que os he dicho que quería compartir con vosotros se basa precisamente en la Sagrada Escritura.
en la Biblia. La Biblia es la revelación del amor de Dios a nosotros. Es la revelación que muestra cómo muchos hombres, a lo largo de toda la historia sagrada, muchas mujeres se han dejado interpelar por este Dios que vive. Es un Dios que manifiesta su máximo amor en la entrega de su Hijo único, que muere por nosotros y que resucita. Por eso quería compartir con vosotros algunos textos de la Sagrada Escritura y muy especialmente del Nuevo Testamento. En San Pablo, en San Juan, en San Lucas y en otros muchos apóstoles. Solo me voy a fijar en algunas de las cartas y en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. En primer lugar, ese capítulo 15 de la carta a los Corintios de San Pablo. San Pablo dice: el Evangelio que yo he recibido y que os transmití es este. Parece que está como solemnemente declarando lo más importante en lo que creemos. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó según las Escrituras, que se le apareció a Cefas, a Pedro, y más tarde a los 12. Y después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales todavía viven. Fijaos con qué fuerza escriturística, con qué fuerza existencial, porque está hablando de algo que él ha visto, que él ha sido testigo de esto. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, también dice San Pablo: si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Crea un vínculo entre la fe y la salvación. Este acontecimiento histórico fundamental de la resurrección de Jesús es causa de salvación para nosotros. ¿Salvación de qué? Salvación del mal, salvación del sufrimiento, salvación de la muerte, que es nuestro enemigo, nuestra amenaza fundamental en nuestra vida. Y que nuestro corazón nos dice que Jesús, esta intuición de la fe, que Jesús ha vencido a la muerte. Es lo que los primeros cristianos tenían, ese símbolo del pez. El pez, ixis en griego, que era un acróstico que simbolizaba: Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador. Jesús ha venido a salvarnos. ¿Y cómo nos podía salvar si no era salvándonos de la muerte, que es nuestra principal amenaza? En la primera carta de San Juan, pasando a otro de los grandes apóstoles testigos de la resurrección, San Juan dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto, queridos hermanos, para que nuestro gozo sea completo. Fijaos qué testimonio más cordial de Juan. Él había dicho al final de su evangelio, porque es totalmente coherente el final del evangelio de San Juan con el inicio de esta carta, de la primera carta de San Juan, este discípulo, el discípulo amado, el discípulo contemplativo, el discípulo que había apoyado su cabeza sobre el pecho de Jesús, este discípulo, en el último capítulo de San Juan, en el capítulo 21, en el versículo 24, dice:
Este es el discípulo, es la firma de Juan. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Esto lo escriben los discípulos de Juan porque el último epílogo del Evangelio de San Juan lo escribieron los discípulos de San Juan, todo el capítulo 21. Y por eso en el Evangelio de San Juan hay como dos finales. Uno que es el final que escribe San Juan y otro que es este que os he leído, que es lo que escriben los discípulos como un epílogo del Evangelio de San Juan. Y por fin, Lucas. Lucas, que es este discípulo de San Pablo, del que hace referencia San Pablo varias veces en sus cartas. Lucas, que escribe el Evangelio, que tiene su nombre, y que escribe también los Hechos de los Apóstoles. Y que al inicio de los Hechos de los Apóstoles escribe, ¿no?, a un tal Teófilo, Teófilo que significa el amante de Dios, Teófilo, que puede ser cualquiera de nosotros, que eres tú. Y dice, querido Teófilo, en mi primer libro, en el Evangelio que él escribió, ¿no?, te hablaba de la vida de Jesús hasta el momento de su ascensión. Ahora te voy a contar lo que pasó al inicio de los primeros cristianos. Y entonces nos cuenta en todos los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que os invito muchísimo a leer en esta Pascua, porque cuenta cómo estos primeros testigos de la resurrección de Jesús no se lo quedaron para ellos, lo transmitieron, y lo transmitieron con entusiasmo, con ilusión, con alegría, con audacia. Pues Lucas, en este famoso capítulo 24, que estoy seguro que todos conocemos, que es el pasaje de los discípulos de Emaús, y que daba título a estas reflexiones. Era verdad, es verdad. Jesucristo ha resucitado y se ha parecido a Simón. Estos dos discípulos, después de haber tenido esta experiencia personal con Jesús, vuelven a la comunidad cristiana, vuelven a Jerusalén y lo cuentan. Y los discípulos les dicen a estos dos discípulos de Emaús, les dicen, era verdad, se ha parecido también a Cefas. Y después a todos juntos. El pasaje de Emaús es nuestra propia historia. Es nuestra propia historia, porque tantas veces, como esos discípulos de Emaús, vamos con tristeza, con dudas, hablando entre nosotros, con pesimismo, acerca de nuestra propia historia, de nuestras propias circunstancias, de tropiezos, de miedos que vamos teniendo. Y sin embargo, Jesús nos sale al encuentro. Nos sale al encuentro en la Escritura, nos sale al encuentro en la cruz, muchas veces, en el sufrimiento. Nos sale al encuentro a través de las personas. Pero la lectura de la cruz, esa lectura que Jesús les ayuda a desgranar a los discípulos de Emaús, caminando con ellos, les ayuda a hacer una lectura de la propia vida y a descubrir las huellas de Jesús en su propia vida. Y entonces todo cobra sentido. Fijaos que lo más importante en esta vida es encontrar el sentido. Encontrar el sentido. Encontrar el sentido a nuestro origen, encontrar el sentido a nuestro fin, encontrar el sentido al problema del mal, encontrar el sentido al sufrimiento humano, encontrar el sentido a nuestra muerte. Todo tiene que tener un sentido. No podemos vivir nuestra vida sin buscar el sentido de todo lo que es nuestra propia existencia. Y esto es lo que les invita a los discípulos de Emaús Jesús en su recorrido, en su camino con ellos. No se pueden eludir estas preguntas, queridos amigos.
¿Cuántas personas que no creen y que buscan? Y en esa búsqueda Dios les saldrá al encuentro. Pero ¿cuántas personas también que viven la vida eludiendo estas preguntas? Huyendo de sí mismos, huyendo de la eternidad, huyendo del sentido, del origen, del final, huyendo de buscar respuestas concretas a estas preguntas que el corazón humano tiene inserto en sí mismo. Por eso es mi invitación para que nuestra fe en Cristo resucitado sea una fe que no solamente se apoya en la inteligencia, que no solamente se apoya en nuestra experiencia personal que cada uno de vosotros tiene de Cristo resucitado, sino que sea un corazón que busca, un corazón que busca. Aquel corazón que busca, Jesús le saldrá al encuentro, le saldrá al encuentro. El entusiasmo que surge de este encuentro con Jesús es que no podemos volver a la rutina de antes. A la rutina solamente vuelven los que en su vida no han tenido un encuentro personal y revolucionario con Cristo. No podemos volver a la rutina, no podemos volver a la mediocridad, no podemos vivir como antes. Si realmente nos creemos que Jesús ha resucitado y que nosotros estamos llamados a la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, os invito a que en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestra sociedad, nos brillen los ojos. Nos brillen los ojos precisamente por esta fe, por esta experiencia, y que este brillar de los ojos sea atractivo. Una fe mediocre, una fe que no está convencida, no atrae a nadie. Aquellos primeros cristianos precisamente crecieron por la ilusión, por el entusiasmo, por la alegría, por el amor. Decían, mirad cómo se aman. Había algo en la comunidad cristiana que les hacía distintos. No era un acomodamiento, una fe acomodada. Termino, queridos hermanos, con esa expresión de Santo Tomás. Santo Tomás, precisamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, le contesta a Jesús cuando le hace poner su dedo en sus llagas, diciéndole, trae tu dedo y ponlo en mis llagas, ¿no? Y no seas incrédulo sino creyente. Y le contesta Tomás, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le responde, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Hermanos, que esta expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío, que muchos de nosotros rezamos cuando recibimos a Jesús en la comunión, que esta expresión sea manifestación de lo que hay en nuestro corazón y que no contradice a lo que hay en nuestra inteligencia, a la lógica de la fe. No contradice para nada a la razón. Es algo que supera a la razón. Todo lo que dijo era verdad. La resurrección de Cristo da credibilidad a todo lo que dijo, a todo lo que hizo. Y dio su propia vida por aquello que creía. Jesucristo ha resucitado en verdad